El célebre Chapo Guzmán, un capo que logró notoriedad en el mundo por su trayectoria en el crimen mexicano, alcanzó la posición 701 en la lista de los hombres más ricos del mundo. Protagonizó múltiples enfrentamientos entre cárteles que lo sacaron victorioso de estas contiendas, y como si fuera poco, fue el protagonista de 2 fugas de prisiones de máxima seguridad en México. Estos hechos sucedieron al estilo de una película de Hollywood, pero su reinado se vino en caída cuando lo prendieron nuevamente y extraditaron a los Estados Unidos, para que ante los ojos del mundo y de su querida esposa Emma Coronel fuera sentenciado a cadena perpetua. Ahora este hombre vive un infierno donde su celda es su único mundo por 23 horas del día. Solo puede salir a otro espacio por 1 hora y ha perdido la noción del tiempo, afirmando que su tormento no tiene fin. Pero ¿qué hizo el Chapo para merecer todo esto? En esta entrega de Narcocrónicas te hablaremos de los detalles que encierran el oscuro mundo de Joaquín Guzmán Loera. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, es gratis. El hombre Joaquín El Chapo Guzmán apenas necesita presentación. En los años 90 el Chapo fue uno de los narcotraficantes más grandes de todos los tiempos. Después de Pablo Escobar, por supuesto. Estos 2 infames señores de la droga dominaron el comercio de narcóticos en distintas épocas. Escobar era un capo más carismático, que se alejaba de los medios. Pero el Chapo era más astuto, operando en las sombras en México. Su imperio del cártel generaba $3,000 millones anualmente. Fue parte del cártel de Guadalajara, pero después de la muerte del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, el Chapo aprovechó el caos para ascender en rango dentro del cártel. Sin embargo, con el tiempo, el Chapo orquestó 2 de las fugas de prisiones más sorprendentes del siglo XXI. Escapar significó superar capa tras capa de muros impenetrables y un ejército de guardianes que casi duplicaban en número los reclusos. La primera fuga parecía sacada de una película de ficción, pero con este hombre todo era posible. El 19 de enero del 2001, el Chapo escapó de una de las prisiones más seguras de México para aquel entonces, lográndolo con la ayuda de los guardias y trabajadores de prisión. Uno de los guardias era un hombre llamado Francisco Chito Cambero Rivera, y con la ayuda de su esposa y socios, pudo salir de esta prisión. El plan ya estaba organizado. Cuando llegó la hora de su salida, Chito abrió electrónicamente la puerta de su celda, ocultándolo dentro de un carro de ropa sucia, y comenzó a empujarlo a través de diferentes puertas hacia el corredor. Pero recordemos, era una prisión de máxima seguridad y no un simple pasillo. Llevarlo a través de numerosos puntos de control de seguridad fue obviamente aterrador, incluso para alguien como el Chapo. En un momento, Chapo intentaba convencer a una guardia de seguridad para que le permitiera pasar, pero en el proceso, el carro de ropa comenzó a retroceder. Puedes imaginar cómo el Chapo estaba aterrado de que se volcara y lo enviaran de vuelta a la celda. Pero la suerte estuvo de su lado ese día, porque el carro se detuvo y Chito pudo sacarlo al estacionamiento, donde fue transportado fuera de la ciudad en coche. A pesar de que el Chapo no fue el pionero de las fugas de prisión, y aunque ya era buscado en los Estados Unidos, había pocas posibilidades de extraditarlo. A las 6:40 am del 22 de febrero del 2014, las autoridades mexicanas arrestaron a Guzmán en un hotel frente a la playa en Mazatlán, siguiendo una operación de la Marina Mexicana con inteligencia conjunta de la DEA y el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos. La operación que llevó a su captura comenzó a las 3:45 am, cuando 10 camionetas de la Marina Mexicana, con más de 65 marines, dirigieron al complejo turístico. Agentes federales mexicanos y estadounidenses tenían información. Se sabía que el narcotraficante había estado en el lugar al menos durante 2 días y tenía un condominio en el 4º piso en la habitación 401. Cuando las autoridades mexicanas llegaron al lugar, rápidamente sometieron a Carlos Manuel Hams, uno de los guardaespaldas de Guzmán, antes de dirigirse silenciosamente al 4º piso por los ascensores y escaleras. Una vez en la puerta de Guzmán, irrumpieron y asaltaron 2 habitaciones. En una de ellas estaba el Chapo, acostado en la cama con su esposa. Fue acusado de tráfico de drogas, ya que no podía ser acusado más de una vez por otros crímenes. Posteriormente, fue enviado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano, donde Joaquín Guzmán, el Chapo, orquestó su segunda fuga de prisión, que ridiculizó completamente el gobierno mexicano, burlándose de su estructura penitenciaria. Este es el momento en el que el Chapo Guzmán hace quedar mal al gobierno mexicano. A las 8:52 p.m. del 11 de julio del 2015, el Chapo fue visto en el área de duchas de su celda, capturado por cámaras de seguridad. Ahora,
El área de las duchas en celda era el único punto ciego, y después de que los guardias no lo vieron durante 25 minutos en esas cámaras, el personal fue a buscarlo. Cuando llegaron a su celda, Guzmán había desaparecido. Ten en cuenta que esa era una de las prisiones de máxima seguridad más importantes de México y aún así, el Chapo logró orquestar su segunda fuga, usando un túnel que iba desde las duchas hasta un sitio de construcción residencial a 1 milla de distancia. El túnel estaba a 33 pies bajo tierra y Guzmán descendió por una escalera. Allí abajo había luz artificial, conductos de aire y materiales de construcción de alta calidad. Además encontraron una motocicleta que las autoridades creían que se usaba para transportar materiales y posiblemente el propio Guzmán la usó para evadirse. Aunque el Chapo tuvo mucha ayuda desde el exterior para facilitar la fuga, se hizo evidente que tenía acceso sin igual a recursos y mano de obra disponible para ayudarlo en cualquier situación. Y después de estas 2 fugas, parecía que México era totalmente incapaz de retener al notorio señor de la droga, dando espacio para que Estados Unidos interviniera. El 8 de enero del 2016, la residencia del Chapo fue allanada por 17 marinos del ejército mexicano y la Policía Federal. Esta casa específica había estado bajo vigilancia durante más de un mes después de que los lugareños reportaran ver a personas armadas entrando y saliendo. Las comunicaciones monitoreadas indicaban que la casa se estaba preparando para la llegada de Gradman o Tía, lo que las autoridades sospechaban que era un código para un objetivo potencial de alta prioridad, el Chapo. Pero antes de que pudiera atravesar esa puerta reforzada, a prueba de balas, el Chapo ya había escapado por un túnel secreto. El Chapo escapó de prisión emergiendo a 1.5 kilómetros y en un coche se desplazó para movilizarse después del túnel. Después, fue arrestado cerca de Los Mochis, donde intentó sobornar a los oficiales, pero fue extraditado a los Estados Unidos en el 2017. A pesar de enfrentar cargos en varias cortes federales y buscar evitar la pena de muerte, fue condenado en el 2019 a cadena perpetua, más de 30 años en la prisión. ¿Y qué cárcel? ADX Florence. Pasa la mayoría del tiempo en su celda y tiene una hora al aire libre en un pozo subterráneo. La instalación alberga criminales despiadados enfocados en causar sufrimiento. Quizá hubiese sido mejor que le dieran sentencia a la pena de muerte, porque la mayoría de las instalaciones está por encima del nivel del suelo y está diseñada para albergar un máximo de 460 reclusos. Por alguna razón, nunca ha alcanzado su capacidad total. A noviembre del 2023, ADX Florence alberga 332 reclusos en 6 unidades diferentes. Cada recluso ha sido enviado allí por demostrar signos de ser demasiado peligrosos para ser retenidos en una prisión normal. Y al igual que el Chapo, estas personas están confinadas en una celda individual durante 23 horas al día. Y cuando se les permite salir de su celda, solo pueden estar en un área ligeramente más grande durante 1 hora. Esto puede ser en cualquier momento, entre la 1 a.m. y las 4 p.m., o en cualquier otro horario elegido por los oficiales correccionales. Durante su hora de tiempo libre, son llevados esposados y encadenados dependiendo de qué tan peligroso sea el recluso. Para el Chapo, constantemente está con ambos, porque no puede arriesgarse a perderlo de vista ni por un segundo. Ahora, los reclusos son libres de moverse, hacer ejercicio o incluso meditar en un pozo subterráneo parecido a una piscina vacía. Y sí, la piscina es más grande que su celda, pero es mucho más pequeña de lo que piensas. ¿Qué tan pequeña? Unos 10 pasos en línea recta o 30 en círculo. Eso deberá darte una idea clara de este llamado área al aire libre. Sin embargo, no todos los reclusos enfrentan estas medidas estrictas. Cuando más tiempo pasan allí y más demuestran buen comportamiento, más tiempo al aire libre obtienen. No obstante, si un recluso demuestra ser incorregible, puede pasar toda su sentencia encerrado en ADX. La dieta en ADX Florence es estricta. La comida se sirve en paquetes verificados para prevenir daños. Los reclusos peligrosos como el Chapo reciben comidas entregadas y sus bandejas son inspeccionadas después de comer. Las celdas son de concreto y cuentan con una cama, escritorio y taburet. Los inodoros no tienen manecillas y permiten una descarga a la vez. El Chapo tiene una ducha con temporizador y un lavado sin grifo peligroso. Algunas celdas tienen espejos y televisores, pero el contenido está monitoreado. La ventana es de 4 pulgadas por 4, limitando la ubicación del recluso. El complejo está equipado con detectores, cámaras, puertas controladas, botones de pánico, almohadillas de presión y cercas de alambre de púas. Escapar sería difícil,
enfrentando 12 torres de armas y la incertidumbre de la ubicación. En resumidas cuentas, todo parece indicar que el Chapo terminará el resto de su vida en este infierno que alberga esas paredes de su celda. Comparte tus opiniones sobre el video en la caja de comentarios. No te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo.